Hola Hola, buenas tardes. Sí se me escucha. y buenas tardes. Entonces vamos a dar inicio a la mesa redonda de hoy día, bien, que se trata sobre disnea y tabaquismo, ¿no? A ver, para que me vean un poquito y me conozcan. ¿Ya están todos para poder empezar? Oli, ¿quién es la delegada o delegado del grupo? La delegada ahorita está todavía en camino a su casa, doctora. Pero sí, ya es la hora que se puede empezar ya. ¿Cuántos son ustedes total? Caribe, te veo 18 participantes. ¿Cuántos son? En total somos 29. Faltan como 10. Pero ya empezamos porque creo que el Zoom tiene tiempo, ¿no? ¿Se corta o no? Oli, En ese caso hola, sería mejor empezar entonces, creo, doctor. ya. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Vamos a empezar con Disney. Pues tenemos dos temas, Disney y tos, ¿no? Empezaremos definiendo qué es la Disney, ¿no? Antes de ello, mencionar que la Disney tiene un origen greco-latino y significa un mal respirar. ¿No? ¿Cómo se define? Como una sensación desagradable y dificultosa de la respiración. La disnea va a ser un motivo muy frecuente en la consulta y debe ser adecuadamente interpretada para determinar su origen, ¿no? Ustedes que ya están en la parte clínica, ¿la disnea es un signo o un síntoma? A ver, ¿quién me responde de los Ya. 19 participantes que hay? La disnea sería un síntoma, doctor, Un síntoma. ¿Por qué? ¿Por qué es un síntoma? porque es una sensación, bueno, es la sensación, pues, de dificultad de aire que el mismo paciente describe, ¿no? Que, pues, ujú. ¿Quién de tus compañeros dice que no? A ver, ¿quién dice que no es síntoma? ¿O quién me dice que es un signo? Un síntoma porque el paciente describe, ¿no? Refiere lo que siente, esa sensación de falta de aire, esa sensación de dificultad para respirar, ¿no? Por eso es un síntoma. ¿Y es un signo o no? ¿Será un signo también la disnea? Sí, también porque puedes ver al paciente con la dificultad de respirar o ver que use músculos accesorios. Claro, muy bien. Entonces, disnea es signo y es síntoma también a la vez. Síntoma porque el paciente lo percibe, el paciente describe esa sensación de falta de respiración. Y signo porque nosotros lo estamos viendo, ¿no? Lo observamos. Cuando el paciente llega a la emergencia disneico, lo estamos observando. Entonces, recuerden ustedes que disnea es signo y síntoma a la vez, ¿ya? ¿Cuál es la fisiopatología de la disnea? En la disnea ya sabemos que hay un trabajo respiratorio aumentado. ¿No? Se produce un estímulo, intervienen los receptores, los músculos respiratorios, las vías respiratorias y la caja torácica, y va también al centro respiratorio. Y ustedes saben que el centro respiratorio es el bulbo raquídeo, la protuberancia que se encuentra en la corteza cerebral. En estos receptores, o sea, al producirse el estímulo para la disnea, en estos receptores, ¿qué va a ocurrir? Hay un estiramiento en la vía aérea, hay receptores a gases o partículas irritantes y hay receptores al intersticio. Entonces se incrementa la fuerza que se requiere para distender los pulmones, ¿no? Hay un incremento en esta fuerza y se genera la sensación de disnea. En la fisiopatología, como ya les había mencionado, interviene el centro respiratorio, o sea, el bulbo raquídeo,
funciona este centro respiratorio de forma automática y rítmica. Se va a producir una excitación nerviosa, participa el reflejo neumovagal o de Hering-Breuer. Hay una excitación química que puede ser indirecta o directa. Disculpen. La indirecta tenemos sensibles a hipoxemia e hipercapnia, los quimiorreceptores aórticos y carotídeos, y la excitación química directa sensible a hipercapnia y acidosis, ¿no? La otra excitación mecánica, porque les había dicho hay excitación nerviosa, química y mecánica, se mide por los presoreceptores. ¿Qué ocurre? Hay un aumento de la presión venosa en la aurícula derecha y la vena cava y una disminución en la presión sanguínea, ¿no? Los puntos aórticos y carotídeos, estos quimiorreceptores aórticos y carotídeos. Entonces recuerden, en la fisiopatología de la disnea participa el centro respiratorio o el bulbo raquídeo. Y la disnea se va a producir siempre por un estímulo, ¿no? Nosotros sabemos que los pulmones funcionan como una bomba respiratoria, ¿no? Se produce la inspiración y la expiración. Tenemos que en la inspiración participa el músculo esternocleidomastoideo, el escaleno, el serrato anterior, los intercostales externos. Y en la expiración participan los músculos intercostales internos, los transversos torácicos, el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Aquí tenemos la participación en la bomba respiratoria de los músculos respiratorios, de los nervios periféricos, que son los que van a transmitir órdenes del centro respiratorio, es decir, del bulbo raquídeo, a los músculos de la respiración. Participan también en esta bomba respiratoria la pared torácica, el espacio pleural, que van a determinar la presión intratorácica negativa. Como ya sabemos, el espacio pleural es un espacio virtual con presión negativa, ¿no? Y luego participan todo el árbol bronquial o la tubería bronquial. Se produce un intercambio gaseoso dependiente de la membrana alveolo-capilar. También tenemos disnea que no solo afecta al sistema respiratorio, es decir, la disnea no solo se presenta por afecciones respiratorias, sino también tenemos una disnea que se va a presentar por afecciones cardiovasculares. De ahí que tenemos una disnea respiratoria y una disnea cardíaca, ¿no? Y su clasificación está determinada por las escuelas, que ya la vamos a ver más adelante, la Escuela de Nueva York, la Asociación Torácica de Nueva York, que define lo que es disnea cardíaca, y la Asociación Inglesa, que define lo que es la disnea respiratoria, ¿no? Donde ustedes describen disnea MMRC, es decir, la disnea modificada. En la disnea por afecciones cardíacas se va a observar una disminución de la compliance secundaria a éstasis pulmonar. Hay aumento de la resistencia al flujo aéreo por el edema de la mucosa bronquial, ¿no? Lo que vemos en el asma cardíaca. También se va a presentar hipoxia y caída de la presión arterial en el callado aórtico y el seno carotídeo. También vamos a observar resistencias respiratorias, ¿no? A nivel de los tejidos elásticos del pulmón, ¿no? Hay una disminución provocada por congestión pulmonar en casos de insuficiencia cardíaca izquierda, estrechez mitral, en los casos de fibrosis pulmonar, en enfermedades pleurales y en dolor costal. En estas patologías vamos a ver que hay una disminución en la elasticidad del pulmón, ¿no? También se observa resistencia respiratoria al paso del aire por el árbol respiratorio. Este paso del aire normalmente es laminar y en los casos de las enfermedades turbulento, este aire se torna turbulento. Entre los mecanismos disneicos se describen disminución de la distensibilidad o la compliance pulmonar. Tenemos como ejemplo todas las enfermedades restrictivas,
sobre todo las enfermedades intersticiales, ¿no? Y a un aumento de la resistencia al flujo aéreo en las enfermedades obstructivas. A ver, ejemplo de una obstructiva, ¿cuál es lo más típico? Obstructivo. Para ello nos valemos de un examen fundamental que es la espirometría, ¿no? La espirometría nos va a definir si es un proceso restrictivo u obstructivo. Los mecanismos dinémicos también tenemos otros mecanismos, como hacer el ejercicio vigoroso o el sedentarismo. ¿Cuál es la etiología de la disnea? ¿No? Se puede presentar por aumento de los requerimientos ventilatorios o aumento del esfuerzo para superar la resistencia de las vías aéreas. En el aumento del requerimiento ventilatorio tenemos el ejercicio intenso, la hipoxemia, la hipercapnia, la acidosis, la embolia pulmonar y anemia. En el segundo caso, aumento del esfuerzo para superar la resistencia de las vías aéreas, se menciona, miren, las enfermedades obstructivas y restrictivas, obstructivas asma bronquial, EPOC, restrictiva, fibrosis quística y obstrucciones por cuerpo extraño. Entonces, la etiología es variada, ¿no? Es múltiple, dependiendo si es aumento del requerimiento ventilatorio o si es aumento del esfuerzo para superar la resistencia de las vías aéreas. En otra etiología también se describen aumento del esfuerzo para distender el pulmón y la caja torácica. Entre las patologías tenemos edema pulmonar no cardiogénico, cifoescoliosis, derrame pleural, neumotórax y enfermedades infiltrativas pulmonares, ¿no? Otra causa de disnea también es el deterioro muscular, que lo podemos observar en los casos de poliomielitis, lesiones medulares, miastenias gravis, el síndrome de Guillain-Barré, y también se presentan alteraciones psicológicas que van a modificar el umbral de percepción constante. Entre estas alteraciones psicológicas tenemos la ansiedad y el ataque de pánico. Aquí tenemos, como ya les mencionaba, la clasificación de disnea, ¿no? Por la Escuela Americana, o sea, clasificación funcional de la severidad de la disnea, según la New York Heart, la Asociación Torácica Americana, ¿no? ¿Cómo describe la disnea cardíaca? ¿Cómo se describe la disnea? En 4 grados, del 1 al 4, siendo el 1 que el paciente presenta disnea al realizar grandes esfuerzos como correr, subir varios pisos de escaleras, hacer un deporte intenso, ¿no? Y que previamente podía realizar sin molestias, ¿no? Y el grado 4 y al extremo, el paciente presenta disnea durante el reposo, ¿no? Físico y mental. Esta es la escuela americana, sobre todo para definir disnea cardíaca. Tenemos la otra escuela, la británica, como les decía, que clasifica la disnea, ¿no? Disnea respiratoria, según la Medical Research Council, es decir, modificada. Porque ustedes van a ver en las historias que pone disnea, grado 3, pongamos M minúscula MRC, MMRC. Entonces, ¿qué significa eso? Es la disnea, de acuerdo a la escuela británica, pero modificada. En esta clasificación vamos a tener que esta escuela británica describe la disnea desde el grado 0. 0, ausencia de disnea, excepto al realizar un ejercicio intenso. Y grado 4, ¿no? Cuando ya es una disnea incapacitante, es decir, como una disnea de reposo, el paciente no puede salir de su casa o no puede realizar actividades simples o diarias, ¿no? Que uno realiza diariamente, como vestirse, peinarse, comer, hablar. Entonces ya es una disnea en grado extremo, una disnea incapacitante, una disnea grado 4 o una disnea de reposo, ¿no? Dentro de ello, los parámetros intermedios, el grado 1, grado 3, ¿no? El paciente tiene que parar,
para descansar unos 100 metros o a los pocos minutos de andar en un terreno llano. Entonces, recuerden ustedes la clasificación de la disnea de acuerdo a la escuela americana para disnea cardíaca o de acuerdo a la escuela británica para la disnea respiratoria. Esta es la clasificación que ustedes tienen que poner en su historia clínica y que muy posiblemente lo hayan visto ya en semiología, ¿no? Porque ya en esta etapa ya están haciendo sus historias y paciente disneico le ponen disnea grado 3 MMRC o disnea grado 1 o no tiene disnea grado 0, ¿no? Aquí en esta diapositiva vamos a observar otra clasificación de disnea, ¿no? De acuerdo a la clínica, disnea aguda y disnea crónica. La disnea aguda con un tiempo de evolución de minutos a horas. ¿En qué patología la vamos a observar? En asma bronquial, trauma torácico, en embolia pulmonar, neumotórax, en edema agudo pulmón cardiogénico, asma cardíaca y el síndrome coronario agudo, el SICA, ¿no? Y una disnea crónica la vamos a observar en los pacientes con EPOC, ¿no? Sobre todo fumadores crónicos, pacientes en una edad promedio de 40 años, pero fumadores crónicos, aquellos también que presentan insuficiencia cardíaca crónica evolutiva, aquellos con enfermedades del intersticio pulmonar, es decir, con enfermedad pulmonar intersticial difusa, EPID, o pacientes con asma bronquial. Entonces, de acuerdo a la clínica, disnea aguda, disnea crónica. ¿Qué señales va a presentar un paciente con disnea, ¿no? Tenemos que presenta dificultad para respirar después de un esfuerzo o debido a una enfermedad o secundario a una enfermedad de fondo. También el paciente puede sentirse asfixiado o sofocado por la dificultad que tiene para respirar. Siente opresión en el pecho, ¿no? Respira rápido y superficialmente, presenta palpitaciones, sibilancias y tos, ¿no? Generalmente los pacientes asmáticos presentan esa sensación de asfixia, ¿no? O de dificultad para respirar, respiran rápidamente, les sirve el pecho y generalmente se muestran muy ansiosos, ¿no? Muchas veces llegan a emergencia y dicen, me muero, no puedo respirar. Tienen esa sensación de opresión o esa dificultad para respirar. ¿No? ¿Qué complicaciones nos va a dar la disnea? La disnea se asocia con hipoxemia, un nivel bajo de los niveles de oxígeno en la sangre, ¿no? Entonces el paciente se complica, es decir, de la disnea que presenta de acuerdo al grado, supongamos un grado 4, de acuerdo a la escuela británica, entonces puede ir a una insuficiencia respiratoria aguda y de ahí a colocarse en máquina, ¿no? Requerir del apoyo mecánico ventilatorio, es decir, respiración mecánica asistida, ¿no? Si la disnea es grave y persiste por un tiempo, existe un gran riesgo de deterioro cognitivo temporal o permanente. ¿Cuándo debe consultar el paciente al médico? Presenta una aparición repentina de disnea grave. Tiene pérdida de la capacidad para realizar sus actividades cotidianas. Presenta un dolor en el pecho, un dolor opresivo, y algunos pacientes refieren también náusea. Para el enfoque diagnóstico, vamos a diferenciar si la disnea es de origen respiratorio o cardiovascular. Para ello tenemos en cuenta los antecedentes del paciente, si tiene comorbilidad asociada, es decir, una enfermedad de fondo asociada, que puede ser EPOC, asma o neumopatías intersticiales. ¿Cómo se manifiesta o cómo se expresa la disnea? Como sofocación o ahogo, en los casos de edema alveolar, en insuficiencia cardíaca izquierda aguda, como una falta de aire o respiración rápida y superficial, en enfermedades respiratorias y cardíacas restrictivas, donde vamos a observar una disminución de la compliance tóraco-pulmonar. También tenemos otra forma de expresión, una sensación de asfixia
o urgencia por respirar, ¿no? El paciente viene hipoxémico, hay estimulación del centro respiratorio. ¿Cuál es el centro respiratorio? ¿Cuál es el centro respiratorio? El bulbo raquídeo, ¿no? O también el paciente puede tener una respiración difícil o dificultad para respirar, como enfermedades neuromusculares como el Guillain-Barré, miastenia gravis u obstrucción de vías aéreas, ¿no? A veces puede haber obstrucción de vías aéreas, sobre todo en niños, por cuerpo extraño, ¿no? Hay niños que se han pasado una bola, una canica, hay niños que se han atragantado, que han querido pasar por ejemplo, un limón pequeñito, es decir, ustedes saben que los niños son muy traviesos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ellos. Y generalmente se ven casos de obstrucción de vía aérea por lo que el niño ingiere, ¿no? También otra forma de expresión de disnea es insuficiente penetración de aire en los pulmones o presión torácica y dificultad para la entrada de aire en los casos de broncoconstricción, por ejemplo, en el asma bronquial, los casos de edema intersticial, ¿no? O hay fatiga o respiración pesada en el sedentarismo. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de disnea? Aquí tenemos, para el enfoque diagnóstico, nos valemos también primero del cuadro clínico del paciente y luego de los exámenes de ayuda al diagnóstico, ¿no? Tomamos una radiografía de tórax al paciente, si es un paciente asmático, vamos a observar un tórax hiperinsuflado, un paciente con enfisema pulmonar. Una tomografía también nos puede ayudar, pero siempre vayamos de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Radiografía de tórax primero, después tomografía. Si sospechamos que la disnea es cardíaca, electrocardiograma al paciente, pero en ambos casos, sea el paciente portador de una enfermedad cardíaca o de una enfermedad respiratoria, la espirometría, que es el examen de elección en estos casos, ¿no? Se dice que es el gol estándar para poder determinar si la patología es restrictiva, obstructiva y el grado de disnea que tiene. ¿Cuál es el tratamiento para la disnea? Bueno, lógicamente, si el paciente llega a la emergencia asmático con una disnea grado 4, oxigenoterapia, lo primero, ¿no? Primero tomarle una saturación de oxígeno, lo más emergente, que es más rápido que tomar una muestra de gases arteriales, que sería lo ideal si están en un centro hospitalario, una gasometría arterial, sino una saturometría, ¿no? Para ver el grado de hipoxemia que tiene el paciente y la administración de oxígeno por las diferentes modalidades que seguramente la van a ver, por cánula binasal o bigote, ¿no? Por máscara Venturi o máscara de reservorio. Por ejemplo, este paciente que tiene una máscara Venturi, ¿no? O si requiere también un respirador mecánico, ¿no? Ese es en los casos de el tratamiento clínico de la disnea. Pero también hay medidas para prevenir la disnea, sobre todo en pacientes fumadores, ¿no? Que se le recomienda dejar de fumar, evitar el humo del cigarro, evitar desencadenantes ambientales como vapores químicos, el humo de la leña, la baja de peso también puede producir la disnea si el paciente, por ejemplo, tiene obesidad y bruscamente baja de peso, ¿no? Y también cuando uno viaja a la altura, ¿no? Hay que tomar el tiempo necesario para adaptarse a la altura, realizar las actividades gradualmente, reducir los niveles de ejercicio en alturas superiores a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda cuando uno viaja a la altura? Por ejemplo, a Huancayo, a Puno. El primer día, reposo, ¿no? Para que el organismo vaya adaptándose al cambio de altura, que es diferente al nivel del mar, como dice como su mismo nombre le dice, a nivel de la altura, y al día siguiente gradualmente realizar sus actividades, ¿no? Creo que hasta acá es el resumen de lo que es disnea
¿Tienen ustedes alguna pregunta sobre disnea? Doctora, una consulta. Ujú, Sí. y escucho. Entonces, en el tratamiento de la disnea, un tratamiento enfocado pues al que sea la disnea, si fuera el malestar principal del paciente, no tendría mucho que ver tal vez con una administración de fármacos, si no fuera pues una enfermedad subyacente. No. Básicamente, administrarle oxígeno al paciente y luego tratar la enfermedad de fondo, porque la disnea no se va a presentar sola, ¿no? Por sí sola. Siempre se va a presentar como consecuencia de una enfermedad de fondo, por ejemplo, un asma bronquial, una insuficiencia cardíaca, cualquier patología que tenga. Pero lo que yo les digo, elemental, la primera acción que uno debe tomar, si el paciente tiene 89, 88 de saturación de oxígeno, administrarle oxígeno a bajo flujo por cánula y luego con los exámenes de ayuda al diagnóstico y a definir la patología que tiene y lógicamente administrarle tratamiento farmacológico. No, tal vez no me han entendido bien, no solamente el tratamiento de la disnea es el oxígeno, no, hay que tratar la enfermedad de fondo porque la disnea de por sí no es enfermedad, ¿no? La disnea es un signo, un síntoma que acompaña a todas las enfermedades, ¿sí? Sí, doctora. ¿Alguna otra pregunta? O un break de 3 minutitos para seguir con lo que es tos, ¿ya? Está bien, doctora. Bien. Entonces, otro tema a abordar va a ser tos, ¿no? La tos se presenta siempre como un reflejo defensivo y es uno de los síntomas cardiorrespiratorios más frecuentes, ¿no? ¿Qué es lo que se va a producir en la tos? Una contracción espasmódica y repentina de los músculos expiratorios. Al ser la tos un reflejo defensivo, se describe que no debe ser inhibido, sobre todo con la administración de antitusígenos, ¿no? No, al contrario, debe ser facilitado con mucolíticos, sobre todo el mucolítico de excelencia, el agua. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la tos? La contracción espasmódica y repentina de los músculos expiratorios y liberar al árbol respiratorio de secreciones y cuerpos extraños. En la tos se van a describir 3 fases: la fase inspiradora, la fase de compresión y la fase expiratoria.
En la fase inspiradora tenemos que se abre la glotis, ¿no? Y el aire ingresa hacia los pulmones. En la fase de compresión se cierra la glotis, se produce una presión intratorácica, ¿no? Que va a aumentar como resultado de la contracción de los músculos expiratorios, es decir, al cerrarse la glotis hay un incremento de la presión intratorácica. En la fase expiratoria, la glotis se abre, libera el, el aire a gran velocidad de 80 a 800 kilómetros por hora y produce esos movimientos de aire. Entonces, ¿cuáles son las fases? El aire ingresa a los pulmones, con la apertura de la glotis, se cierra la glotis, aumenta la presión intratorácica y en la fase expiratoria se abre la glotis y el aire sale a gran velocidad. Esas son las fases que se describen durante la tos. En la fisiopatología de la tos vamos a tener en cuenta que hay estímulos que van a generar el reflejo de oxígeno, ¿no? Pueden ser inflamatorios, mecánicos, químicos, térmicos. También tenemos receptores de la tos, ¿no? Donde hay mayor concentración en la región posterior de la laringe, en la vía aérea superior, y en otros niveles, a nivel del seno paranasal, la membrana timpánica, el pericardio, el diafragma y el estómago. Creo que aquí está, este es un algoritmo, un cuadrito de la tos, que está mejor descrito acá, y un centro de la tos. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la tos, ¿no? ¿Quiénes participan? Como receptores, nariz y senos paranasales, el quinto par. La región posterior de la laringe, el noveno par. Y a nivel del pericardio, diafragma, oídos, tráquea, bronquios, pleura, esófago y estómago, interviene el décimo par. También tenemos niveles eferentes y efectores, ¿no? Los nervios espinales, que van a actuar o a ser efectores en los músculos respiratorios, el nervio frénico, ser efector en el diafragma, y el décimo par, que va a actuar como efector a nivel de la laringe, la tráquea y los bronquios. Entonces, este es un cuadrito que más o menos resume lo que es el centro de la tos, quiénes son los receptores, quiénes son los efectores y qué pares craneales intervienen. ¿Mm? Desde el punto de vista clínico, vamos a ver una clasificación, por decirlo así, de la tos. Por ejemplo, de acuerdo al tiempo de evolución, definimos una tos aguda, tos menor, de 3 semanas. Una tos subaguda, de 3 a 8 semanas. Y una tos crónica mayor de 8 semanas. Es decir, ya es 4 y 4, ya 8 semanas de hace 2 meses, ¿no? Y ustedes saben, por ejemplo, tos mayor de 15 días, ¿qué debemos hacer? En un paciente tose más de 15 días, más de 2 semanas, ¿qué debemos hacer? Como decir, de inmediato. A ver, ¿quién me responde? Tosedor mayor de 15 días. Está publicado en diferentes paneles, sobre todo del MINSA, ¿no? ¿Sí? ¿Culpa? Claro, es sintomático respiratorio, pero ¿qué hacemos? Pues de inmediato, pues yo le digo. ¿Cómo debemos actuar ante un sintomático respiratorio? Todos de más de 15 días, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Pedir beca en esputo y radiografía de tórax, ¿ya? A todos. Tosedor mayor de 15 días es sintomático respiratorio, hay que descartar tuberculosis, sobre todo en nuestro medio donde hay una gran incidencia de TBC, ¿no? Está muy bien tuberculosis, hay que descartar TBC, se considera un sintomático respiratorio. También tenemos, desde el punto de vista clínico, una tos seca, como su mismo nombre lo indica, no hay secreciones, mortifica al paciente y debe ser tratada. Una tos seca, generalmente la tos del fumador, ¿no? Y la tos húmeda, que puede ser productiva, un mecanismo defensivo,
y no productiva, es decir, existe la flema, pero el paciente no la puede expectorar. Entonces debe facilitarse la promoción de la expectoración. ¿Y cómo lo puede diferenciar uno? A la auscultación, ¿no? Uno, cuando le dice tosa al paciente, siente que moviliza secreciones, ¿no? O le dice tose y no se siente nada, pues está seco, como su mismo nombre lo indica. En la tos seca se va a tratar de una tos improductiva, de carácter irritativo, que no cumple ninguna función fisiológica, dice, ¿no? Y generalmente la tos seca se caracteriza por una inflamación de origen viral a nivel de los bronquios, la garganta y la laringe, ¿no? Esta tos seca supone un síntoma molesto o incluso difícilmente tolerable para quien la padece. Puede producir lesión de la mucosa, inducir al vómito, alterar el sueño, la alimentación y en general demanda tratamiento, ¿no? En la tos productiva, es aquella como les había mencionado, movilización de secreciones, hay que movilizar y eliminar estas secreciones, mantener la permeabilidad de la vía aérea y aparece cuando los mecanismos de transporte mucociliar son insuficientes. Y en una tos productiva debe siempre investigarse para averiguar su etiología, ¿no? Y la tos productiva se caracteriza por la formación de flemas a nivel bronquial. Entonces tenemos dos tipos de tos, ¿no? Tos seca y tos productiva. Se describen también otros tipos de tos, como la tos ferina o tos quintosa, producida por el coqueluche, o tos convulsiva, la Bordetella pertussis, ¿no? Tos paroxística o en quintas, en grupos de 5 cada 5 horas, ¿no? Comienza con expiraciones violentas, seguidas de una inspiración intensa y ruidosa, provocada por un espasmo en la glotis. Hay otra tos que es predominantemente por la noche, ¿no? La tos ronca o perruna, aquella producida por laringitis glótica o subglótica, ¿no? Es una tos seca, intensa, que aparece por la noche. La tos coqueluchoide se presenta por la excitación del neumogástrico, se parece a la tos ferina, pero sin el componente inspiratorio. A veces en los niños sobre todo, ¿no? Dice, tiene una tos coqueluchoide o está con tos ferina, ¿no? Una tos tipo coqueluche, producida por la Bordetella pertussis. Hay otra tos bitonal, que está producida por la parálisis de la cuerda vocal y va a generar dos tonos por la vibración diferente de las cuerdas vocales, ¿no? Y hay otra tos emetizante que va a producir vómitos generalmente en los niños. La etiología de la tos, vamos a ver que el origen de la tos puede ser valorado según el tiempo de evolución. Si tenemos tos aguda, tos de larga evolución, tos subaguda, ¿no? Tos aguda, la causa más común son las infecciones del tracto respiratorio superior. Una tos de larga evolución, en la mayoría se logra identificar la causa y otra parte menor es idiopática, ¿no? Una tos de larga evolución, por ejemplo, ¿dónde podemos verla? En el EPOC o en los pacientes fumadores, ¿no? Y una tos subaguda, la etiología predominantemente es postinfecciosa, donde la tos persiste pese a que la infección se ha resuelto. La tos aguda, como su mismo nombre lo indica, aparece pues en cuadros bronquiales agudos, ¿no? Valga la redundancia. Por ejemplo, hoy día están bien, de repente mañana empiezan a toser porque la infección se va instalando, ¿no? El tabaquismo es la causa más frecuente de tos crónica, en un 60%, ¿no? El tabaquismo va a producir cáncer al pulmón. Paciente portador de cáncer al pulmón es un tosedor crónico, ¿no?
Y también se observa esta tos crónica en los pacientes con asma bronquial, con reflujo gastroesofágico, y que presentan un goteo nasal posterior. En este cuadrito podemos observar el origen y las causas de tos, ¿no? En los orígenes tenemos enfermedades de la vía respiratoria alta, ¿no? Causas: rinitis, pólipos nasales, sinusitis, otitis, obstrucción del conducto auditivo externo. Enfermedades broncopulmonares, tenemos bronquitis, bronquiectasia, asma, enfermedades del parénquima pulmonar, como infecciones intersticiales, cáncer de pulmón, etc. Enfermedades de la pleura, del mediastino y del diafragma, las pleuritis, pleuresías, tumores, eventración, hernia y atal. Se movió. Enfermedades cardíacas: insuficiencia cardíaca izquierda, estenosis mitral, pericarditis. Enfermedades del aparato digestivo, en los casos de flujo gastroesofágico, el IRGE, ¿no? En la hernia atal, enfermedades gastroesofágicas. Enfermedades neurológicas, trastornos en la deglución y aspiración hacia la vía aérea. Por fármacos también se puede producir la tos, ¿no? Los inhibidores de la ECA, de la angiotensina. Por ejemplo, también el captopril también produce tos, ¿no? A veces viene el paciente con una tos persistente. No le pregunta si es hipertenso y toma captopril. La mayoría dice sí. El captopril también puede ser causante de tos, ¿no? Otras causas tenemos los tipos de cáncer, como un cáncer de riñón o una tos psicógena. Entre las complicaciones tenemos que se va a presentar un tosedor crónico de tanto toser, cansancio y fatiga. Los pacientes venidos a menos o adultos mayores pueden presentarse desgarros musculares y fracturas costales por una tos exigente, ¿no? Puede presentarse un síncope tusígeno con dolor torácico, puede presentarse tos en los casos de neumotórax, se presenta bruscamente, ¿no? El paciente sufre un dolor brusco y empieza a toser. Puede haber también sangrado de piel y de mucosas, ¿no? En incontinencia urinaria también presenta tos, y la tos emetizante, aquella que va a producir vómitos e insomnio. ¿Cuáles son los datos útiles, para el diagnóstico? Tenemos en cuenta en qué momento se presenta la tos y el signo o síntoma que lo acompaña, ¿no? Por ejemplo, si se presenta en la noche una tos nocturna, vamos a pensar en una tos cardíaca, en un reflujo gastroesofágico, en el asma nocturna y en un goteo nasal posterior. También podemos observar tos durante el ejercicio, es decir, en el asma bronquial, el asma inducida, ¿no? También se presenta tos con la alimentación, cuando hay aspiración de la vía aérea por trastornos en la deglución, en los casos de divertículo esofágico o en los casos de neoplasia. Otro momento de presentación de la tos en los cambios posturales, por ejemplo, las bronquiectasias, ¿no? Y cuando el paciente se encuentra en determinados ambientes como alergenos del trabajo o alergenos del hogar. Por ejemplo, alergenos del trabajo, aquellos, por ejemplo, de construcción civil, que están aspirando todo ese polvillo, o los panaderos también que están aspirando el polvo de la harina, ¿no? Muchas veces sin el EPP, es decir, sin los equipos de protección personal. Ahora, ¿qué signo síntoma acompaña la tos? Cuando hay tos y sibilancias, pensamos que una broncoconstricción por asma, puede haber compresión extrínseca o pueden existir tumores endobronquiales. Observamos tos y hemoptisis o expectoración hemotoica en los casos de CA broncogénico, TBC, tromboembolismo pulmonar. Tos y broncorrea ovómica
en los casos de bronquiectasias, ustedes saben que en las bronquiectasias hay abundante expectoración, generalmente mucopurulenta, lo que se denomina broncorrea, o en los casos de absceso pulmonar. ¿Sí? Esto es, ¿no?, la descripción de tos, sus formas de presentación, a qué patología pueden asociarse. Si tienen alguna pregunta,